plenario a Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial, a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, a Eliana Rebollar, defensora del pueblo, y como conductor de la sesión le damos la bienvenida a Gonzalo Segarra, coordinador de Vistage y director de IPAC. Gracias, Ale, por el pase. Bienvenidos todos a esta sesión sobre control de daños del deterioro institucional. Quiero comenzar agradeciendo a nuestras distinguidas y superpoderosas panelistas de esta mañana que han tenido la gentileza de acompañarnos para contarnos con las limitaciones de sus cargos, sobre todo la doctora Barrios y la doctora Benavides, en el sentido de la imposibilidad de dar opiniones políticas y adelantar opiniones jurídicas, digamos, o judiciales, pero que han tenido la deferencia de venir a acompañarnos y contarnos el papel de las instituciones que ellas tan diligentemente encabezan en esta situación crítica, en esta crisis política que estamos viviendo, y que no ha comenzado, por cierto, con este gobierno, aunque este gobierno la ha llevado a los niveles de cuidados intensivos, como dijo Adriana Urrutia hace unos minutos, en los que vemos que estamos. Renuncias forzadas de presidentes, cierres del Congreso, vacancias, un gobierno ciertamente frágil, que además enfrenta inéditas denuncias en calidad y cantidad, digamos, en sentido cualitativo y cuantitativo. 7 denuncias contra el presidente de la República, que no se había visto nunca antes. Y este enfrentamiento de poderes que nos ha llevado ahora a esta desconcertante pedido de voto de confianza del Premier, que francamente que ha sido rechazado de alguna manera ayer o declarado improcedente por el Congreso. El presidente del Congreso estaba invitado, no nos ha podido acompañar, presumiblemente por la complejidad de la situación. Y entonces estamos llegando a este punto que, parafraseando un poco tanto a Octavio Paz, que tiene este ensayo Los laberintos de la soledad, que después fue parafraseado a su vez por nuestro sociólogo Guillermo Nugent, hablaba del laberinto de la choledad. Estamos en una especie de laberinto de la impunidad y de la ingobernabilidad. Pero quienes queremos seguir teniendo fe en nuestra democracia y en nuestra institucionalidad, creemos que existen poderes del Estado y organismos autónomos, acá muy bien representados, que todavía pueden hacer cosas para no para buscar salidas, como decía el politólogo hace unos días, el politólogo Paolo Sosa, sino soluciones a esta situación. Sin más, quiero darle la palabra a la doctora Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema, para que nos exponga el estado de la cuestión desde su perspectiva, lo que ha hecho su institución, y nos cuente cómo ve ella la situación actual. Doctora. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Veo con suma satisfacción que el número de mujeres es cada vez mayor en los escenarios de poder, y eso me complace significativamente. Bien. Claro. Como comprenderán, el tiempo es breve y hay algunos aspectos, sobre todo por razones de la función que ejerzo, que no me puedo pronunciar. Pero sin embargo vamos a hablar de manera muy genérica sobre lo que hacemos en el Poder Judicial. Nosotros consideramos que en un Estado de Derecho fortalecer la institucionalidad es consustancial, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros brindamos, vamos a decir, contribuimos a la paz social, brindamos seguridad jurídica, que es importante.
Por eso, defender la institucionalidad es garantizar la independencia judicial, con la garantía de que quienes juzgamos solo podemos decidir bajo el imperio de la ley y ajenos a cualquier interés público o privado o de cualquier naturaleza. De ahí que, como institución en el Poder Judicial, y ustedes lo habrán visto en este tiempo, nosotros hacemos una defensa cerrada de la institución para mantener precisamente esta garantía que permita un sano equilibrio entre los poderes públicos. Vivimos, es verdad, un contexto bastante complejo y en nuestra tarea de garantes de los derechos fundamentales defendemos fundamentalmente la independencia judicial frente a los ataques permanentes que hay en nuestro quehacer judicial, que viene, hay que decirlo claramente, desde el propio sector público, de algunos órganos o poderes del Estado cuando cuestionan nuestra actividad judicial, incluso también desde el poder privado. Nosotros somos ese poder bisagra, ese poder que articula esfuerzos, ¿para qué? Para que se concreticen algunos sucesos que son importantes para el país. Por ejemplo, como poder bisagra, ¿qué cosa solicitamos? Solicitamos que se lleve a cabo Consejo de Estado. Y si bien la existencia del famoso Consejo de Estado no se plasma en una norma porque no está positivizado, la importancia del Consejo de Estado radica precisamente en que es parte del derecho consuetudinario y que a través de este Consejo de Estado, donde se reúnen los poderes del Estado y órganos constitucionales, hemos tomado acuerdos muy importantes en situaciones de crisis. Consideramos por eso como Poder Judicial, cuando planteamos Consejo de Estado, necesario construir consensos entre las instituciones. ¿Para qué? Para el desarrollo de la democracia. Defender nuestra independencia judicial ha sido nuestro camino para defender la institucionalidad. Y por eso es que, y ustedes lo habrán visto, en sala plena de la Corte Suprema hicimos un pronunciamiento general frente al uso del poder mediático para amilanarnos. Nuestro mensaje siempre fue claro. No queremos que las otras instituciones pretendan avasallarnos, pero tampoco queremos que las instituciones, que son las encargadas de velar también por la independencia judicial, comiencen un ataque indiscriminado en el Poder Judicial. De ahí es que siempre dijimos, nosotros no hacemos persecución política, cumplimos con la ley. La actuación del Poder Judicial, fundamentalmente en los procesos mediáticos, como ustedes saben, ha significado muchos ataques constantes a la magistratura, no solo al Poder Judicial, también al Ministerio Público. Y aun cuando hay jueces y juezas que se han mantenido firmes en sus decisiones en el ejercicio de nuestra independencia judicial, hay una amenaza permanente para atacar este principio fundamental de la democracia, independencia judicial, y que hace peligrar, por cierto, la separación de poderes y la existencia de un Estado constitucional de derecho. Nosotros, a pesar de los cuestionamientos, defendemos acérrimamente el cumplimiento de las decisiones judiciales, más allá de quién sea parte en el proceso. Y también tenemos la garantía de que contamos con jueces especializados de reconocida trayectoria que integran un equipo especial en la Corte Penal Nacional que ve los casos más complejos que suceden en nuestro país. Aquí también tengo que señalar que contamos con un tribunal, una sala suprema especial seleccionada, hay que decirlo, por la presidencia, de gran prestigio, que va a ver el juzgamiento de los altos dignatarios y funcionarios. Para el Poder Judicial siempre ha sido un imponderable responder el mandato constitucional de administrar justicia de forma célere, de forma eficaz, eficiente, oportuna, diligente. Y en esta tarea tenemos que transmitir que el uso precisamente de las nuevas tecnologías de la información ha sido uno de nuestros principales aliados. Estamos implementando sistemas y hemos implementado otros que nos permiten brindar una respuesta ágil y oportuna a los justiciables. Pero esto también
requiere, por cierto, un nivel de articulación con los otros poderes del Estado o con los otros actores del sistema de justicia. Nos interesa atender de manera eficiente, con urgencia, todos aquellos casos emblemáticos, que le brinde garantías a la ciudadanía de que hay un sistema de justicia con transparencia que actúa y que responde de manera inmediata. Ahí el trabajo articulado y sincronizado que tiene que ver con el Ministerio Público es indispensable, porque de cara a los justiciables la respuesta que se exige es integral. Entonces, de nada sirve que el Poder Judicial atienda oportunamente los requerimientos del Ministerio Público si esa celeridad no está presente en el desarrollo de la investigación. De allí el compromiso que tenemos las instituciones para articular acciones que conlleven a un juzgamiento célere y oportuno. Muchas gracias. No sé cómo estoy de tiempo. Ya se acabó su Correcto. intervención, pero le tocará de nuevo, no se preocupe. Claro que sí. Lo que pasa es que he tratado de ser breve porque somos siempre nosotros quienes estamos en el medio judicial, como tenemos que dar respuestas a todo, ampliamos mucho nuestro discurso y es muy difícil ser breve. Gracias. No se preocupe, doctora. Muchas gracias. Doctora Benavides, usted, por las circunstancias, ha tomado un protagonismo muy importante en este momento por las denuncias constitucionales que conocemos. Cuéntenos, desde su punto de vista, cuál es su mirada del estado de la cuestión actual. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todas y todos. El Ministerio Público tiene como misión constitucional la defensa de la legalidad. Para ello, debe perseguir el delito. Pues bien, la institucionalidad de un país se mide con el cumplimiento de sus normas. He ahí la importancia de la institución que dirijo. Sabemos bien por nuestra historia que hemos vivido diversas crisis de institucionalidad. Así, tenemos varios capítulos sobre los flagelos de la corrupción que narran el desvío de los recursos públicos para intereses particulares en desmedro del bien común. Por ello, la corrupción es un delito que afecta derechos humanos. Señores empresarios, no podemos permitir que en nuestro país se normalice la corrupción. Es por ello que desde el inicio de mi gestión estamos comprometidos con una investigación firme y célere contra la corrupción en el poder, porque afecta las bases institucionales de un Estado de Derecho. Que no quepa duda que el Ministerio Público cumple su misión constitucional de investigar y perseguir el delito, lo cual constituye un pilar fundamental para el orden democrático de un país. Es en ese contexto que por decisión institucional se procede a continuar con la investigación abierta por mi predecesor contra el presidente de la República. Quiero remarcar que los fiscales no somos actores políticos, sino operadores jurídicos. Y en el fiel cumplimiento del mandato constitucional se procedió a presentar la denuncia constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios. Dicho esto, reitero
lo que se expresó en el mensaje por el cual se comunicó a la población sobre la presentación de la denuncia. El trámite del mismo ya es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, conforme lo señala la Constitución y las normas vigentes. Adicionalmente, consideramos que una forma de reforzar la institucionalidad de un país es acercar la justicia a la población. Y para eso hemos iniciado un proyecto de carga cero, el cual permitirá incrementar del 50 al 80% la capacidad decisoria de todos los fiscales a nivel nacional, lo cual permitirá que la ciudadanía tenga una decisión fiscal oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Preparándome para este panel me acordaba una de las primeras entrevistas que hice, que fue al primer defensor del pueblo, Jorge Santisteban, cuando yo era editor de la revista de estudiantes de Derecho, Temis. Y él me decía que la Defensoría del Pueblo era la magistratura de la persuasión. Eliana Rebollar, nuestra defensora del pueblo, cuéntenos, por favor, cuál es su visión de la situación actual. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos los presentes, a las doctoras, a Gonzalo. La Defensoría del Pueblo tiene 26 años de vida institucional y creo que es importante recordar para los jóvenes que nació en el año 1996, pero también es importante decir cuán importante es ubicarnos en ese momento. Cuando nace en septiembre del 96 la Defensoría del Pueblo, estábamos en una situación crítica en el país. La ciudadanía pedía más democracia y menos autoritarismo. Habían muchas voces que se levantaban por un cambio. Del 96 en adelante hemos sabido la historia de corrupción, luego en el 2000 el cambio de gobierno, y en ese momento fue muy difícil sentar las bases de la Defensoría del Pueblo, sentar las bases de nuestra institución para generar confianza, para que se pueda entender ese rol que no es de un fiscal, que no es de un juez, y que muchos se preguntan, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Y fue difícil porque precisamente fue Jorge Santisteban de Noriega, su fundador, con quienes lo acompañamos desde ese momento, que trabajamos mucho y muy duro para ello. Hoy, a 26 años, nuestro país está en una situación de convulsión. Hoy nuestro país está atravesando una crisis en la que se ve amenazada la democracia, crisis en la que aquellos actos gravísimos de corrupción nuevamente tienen correlato con nuestra historia. Pero a diferencia de lo anterior, en esta ocasión se ha abierto una investigación a un presidente en funciones. Y creo que eso ha agravado la situación. Entonces, para nosotros es importante señalar que las políticas públicas y la gobernanza están bajo ataque. No hay una línea de conducción. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo? El artículo 162 de nuestra Constitución nos encarga defender los derechos de las personas y supervisar la administración pública y los servicios públicos. Pero muchas veces nuestra institución ha sido vista como un conjunto de personas ideologizadas, rojas, caviares, que lo único que hacen es petardear el accionar de las instituciones. Y eso no es así. El artículo 39 de la Constitución establece que todos los funcionarios y funcionarias públicas tienen el deber de cumplir con su responsabilidad. ¿Para quién? Para la nación, para el interés general.
Y eso tiene directa relación por vía de interpretación constitucional con la lucha contra la corrupción de la que se está hablando acá. Entonces, si eso es así, la propia Constitución en su artículo 44 señala que todo el Estado es responsable de defender los derechos humanos. Los derechos humanos no es un tema de ideología, tiene un marco de convencionalidad, tiene un marco de constitucionalidad y todo el Estado está obligado a defender. Y por ello que la primera labor que tiene la Defensoría del Pueblo es supervisar que ello sea así. Pero también somos conscientes que no es suficiente la construcción constitucional, la construcción jurídica. Se necesita que eso esté comprendido, internalizado en la ciudadanía, en la sociedad. Porque si no es un valor democrático que esté instalado en la sociedad, podremos tener convenciones, constitución, legalidad, y eso no va a ser posible. Somos una institución que promueve derechos, pero también que la ciudadanía sea responsable. No avalamos la denuncia sin fundamento. Entonces, sí hay una responsabilidad en nuestra labor. En ese marco se erige la labor de la Defensoría del Pueblo, que a veces no es comprendida en su esencia. Y muchas veces se cree que la Defensoría del Pueblo debe ser un agradable acompañante del poder político, o que debe estar para lavar la cara a quienes detentan el poder. Y ese no es nuestro rol. El rol de la Defensoría del Pueblo en relación a la ciudadanía, en relación a la sociedad, es hablar con claridad, con entereza y con firmeza, señalando aquellos hechos por los cuales no se están respetando los derechos. Sin embargo, nosotros hemos visto desde la última campaña electoral voces que se han levantado contra la Defensoría del Pueblo, voces porque se cierre la institución, y actualmente todavía existen esas voces. Y claro, no se entiende que el único legado que tiene la institución es aquello que convoca en este CADE, las personas primero, regresemos a lo esencial. Si no pensamos en ello, no vamos a poder avanzar. Pero claro, estamos en un país diverso, complejo, que nos separa y nos segrega permanentemente, geográficamente, lingüísticamente, étnicamente, y las brechas sociales y económicas que son muy grandes. En el 2021, la pobreza que ya se había ido menguando llega a 25.9%, cifra similar a la del año 2012. Es decir, con la pandemia y todo lo que tenemos, más esta falta de gobernabilidad en el país, hemos retrocedido 10 años en seguir luchando contra la pobreza medida monetariamente. En este grupo de pobres, el 50% no tiene desagüe. 1 de cada 4 no consume agua apta para humanos. 4% de ellos todavía tienen velas. Esa es la realidad de nuestro país, dividido, fraccionado. Vivimos entre dos mundos y la Defensoría del Pueblo tiene 40 oficinas en el país y somos 780 personas. De estos poderes, la institución más pequeñita. Pero ahí estamos, con esta enorme responsabilidad que nos dicen la Presidenta del Poder Judicial y también la Fiscal de la Nación. Entonces, si tenemos este país con cifras de pobreza tan grandes y queremos hacer algo, tenemos que pensar en la democracia, cómo respetar la separación de poderes y que no hay un primer poder. Es un engaño decir que el Congreso de la República es el primer poder y que el resto siguen en vagón. La construcción de los poderes es una trilogía en que todos respetan sus autonomías e independencia, pero también todos se controlan. Y ahí entra el rol de los organismos autónomos, la Fiscalía de la Nación, entra el rol de la Defensoría del Pueblo, el rol del Tribunal Constitucional, etcétera.
Y hay un aspecto fundamental: así como se respeta la separación de poderes, se tiene que trabajar en base al principio de colaboración y cooperación. ¿Para qué? Para sacar adelante al país. Entonces, no podemos aspirar a ser una democracia y pedir que la ciudadanía cumpla la legalidad si es que a nivel de Estado no estamos respondiendo a ello. Necesitamos actuar en consonancia, necesitamos todos, y por eso yo saludo y felicito que el empresariado nos invite para poder dialogar sobre todo ello. Quedo ahí. Muchas gracias, doctora Rebollar, muchas gracias. Bueno, nos han explicado nuestras distinguidas invitadas hoy cómo funcionan sus instituciones, cuál es su labor y en qué momento las encuentran. Y ahora quisiera que en esta ronda nos expliquen los escenarios que avisoran, los desafíos que enfrentan a futuro en esta situación que Drago Kisic, que está en la primera fila hoy en una entrevista con mi ex revista Semana Económica, decía que no es la crisis más grave que hemos tenido, pero ciertamente es una crisis grave. Y volviendo a citar a Paolo Sosa, ¿cómo encontramos, cómo la solucionamos más que cómo salimos, ¿no? Y claro, la doctora Benavides y la doctora Barrios nos han hablado de el estricto cumplimiento de la ley, pero yo recordaré acá mis tiempos de profesor de Teoría General del Derecho y la idea de que el derecho no es la ley positiva en blanco y negro, sino lo que está implícito en las normas. En esa línea engrano con la solicitud de la doctora, que hace una interpretación de la Constitución y los tratados, que presenta, por cierto, desafíos que le tocará al Poder Judicial en su momento, y no le estoy pidiendo, doctora, que adelante opinión, por supuesto, pero que no son poca cosa desde el punto de vista incluso intelectual, ¿no es cierto? Pero ¿cómo encontramos soluciones para que, en la línea de lo que decía la defensora del pueblo, podamos satisfacer también las expectativas de nuestros ciudadanos acerca de un funcionamiento, pues, valga la redundancia, funcional, mínimamente funcional, de nuestra democracia? Doctora Barrios. Bueno, lo decimos todos, el panorama es incierto. E indudablemente al Poder Judicial le corresponde un enorme desafío, y es responder a las expectativas sociales de justicia. Y en el ámbito del Poder Judicial, esa expectativa fundamentalmente se centra en celeridad en los procesos judiciales. Yo siempre he dicho que mejorar el servicio de justicia es consustancial al fortalecimiento del Poder Judicial. La falta de celeridad genera un impacto negativo y acrecienta la falta de credibilidad en el sistema de justicia. Lo que nosotros hemos hecho para ello, por cierto, es, por ejemplo, incrementar la productividad de los jueces a través de un programa especializado de gran descarga procesal, pero también en la línea de que hay un conjunto de agentes económicos que retraen su intervención porque ven o advierten que puede no haber seguridad jurídica. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en esa línea es, a nivel de la Corte Suprema, hemos creado una sala penal especializada, Sala Suprema Penal Especializada, que solo resuelve a dedicación exclusiva los conflictos tributarios y aduaneros en materia contencioso administrativo. Con ello, pues, hacemos una gran descarga en la Corte Suprema, pero también brindamos ese mensaje de celeridad que tienen que tener determinado tipo de procesos que tienen impacto en la economía nacional. El panorama es incierto y hay que decirlo claramente. No necesitamos ser pitonizos. ¿Cómo salimos de esta situación de crisis? En primer lugar, el sistema de pesos y contrapesos es fundamental en un Estado de Derecho. Lo dijo la doctora Eliana Rebollar, ¿correcto? El respeto de las instituciones, la actuación diligente de cada institución en el cumplimiento de sus obligaciones normativas. En el Poder Judicial, por ejemplo, desde esa perspectiva,
desde esa perspectiva. Nosotros hemos impulsado la política pública que ha sido aprobada, por cierto, que es la reforma del sistema de justicia. Es una política pública 2021-2025 que tiene 9 objetivos estratégicos prioritarios y que estos están encaminados precisamente a mejorar el sistema en general, el sistema, no solo Poder Judicial, Fiscalía, Defensa Pública, etcétera, de justicia. Por eso es que hemos aprobado una matriz de implementación de esta política pública y tenemos una comisión técnica que ya entró en funciones. Por cierto que dentro de ello nuestro compromiso es impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad en el sistema de justicia y también combatir la violencia contra las mujeres, porque no podemos hablar de que somos un país democrático cuando se ejerce de diferentes maneras y con diferentes expresiones también violencia contra las mujeres. Somos un Estado constitucional del derecho y es prioritario defender los derechos fundamentales de todas y de todos. El uso de las tecnologías, por ejemplo, de la información, nos ha permitido a nosotros transparentar, democratizar e inyectar celeridad a los procesos judiciales y así garantizamos con mayor eficacia el principio de tutela judicial efectiva. A partir de inyectar tecnología, lo que hemos logrado es trabajar en términos de coeficiencia, pero también a su vez hemos reducido de manera considerable los tiempos en la actuación judicial. Tenemos expediente judicial electrónico en diferentes especialidades. La primera de manera integral en violencia. Lo otro es en oralidad civil, un sistema célere que resuelve hoy los conflictos en materia civil en un plazo máximo de 1 año. Pero aquí es importante que ustedes sepan que hay un gran proyecto entre las instituciones del sistema de justicia que comprende, por cierto, la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, porque el sistema de justicia en general, en un plazo máximo de 3 años, va a contar con expediente judicial electrónico en todas las especialidades, desde el ámbito penal y el ámbito no penal, eje penal, eje no penal. En 3 años como máximo, las instituciones tenemos el compromiso de trabajar, de implementar el expediente judicial electrónico. Adiós papel. Para eso hay un enorme desafío para el Poder Judicial. ¿Qué hacemos con los procesos que hemos empezado con papel? ¿Correcto? Tenemos órganos judiciales que se están dedicando a precisamente reducir esa carga procesal para que en un periodo de 3 años empecemos todo electrónicamente, lo que significa varios desafíos, inmensos desafíos. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que tener una adecuada infraestructura, tiene que haber una transformación de los recursos humanos, tiene que haber una gobernanza de datos, pero también tenemos, y ahí la importancia de esto, tenemos que cerrar esa inmensa brecha digital que se va a generar precisamente en los sectores más vulnerables que no tienen un verdadero acceso a tecnología. No es posible que las instituciones brinden tecnología de punta y tengan expediente judicial electrónico cuando hay un sector desfavorecido. Entonces, abrimos una brecha para esa población vulnerable y es por eso que desde el Poder Judicial, en el conocimiento que ya estamos generando esa brecha, tenemos módulos de atención al usuario que les da soporte tecnológico y precisamente trabajamos en las poblaciones más vulnerables. Un desafío más, fíjense qué importante es. En el Poder Judicial somos 3.494 jueces y juezas para prácticamente manejar una carga procesal de 3,5 millones de expedientes. Justicia ordinaria. Pero contamos con justicia comunal. Sí, ese juez de paz que antes se denominaba no letrado. Tenemos cerca a nivel nacional de 6.000 jueces y juezas de paz, que por mandato de la norma, ante la carencia de presupuestos, porque el Ejecutivo no brinda el presupuesto necesario, esos jueces de paz administran justicia, realizan actividad notarial, pero también emiten medidas de protección y resoluciones en casos de alimentos y de violencia. Son 6.000 jueces de paz
En el lugar más recóndito del país van a encontrar ustedes un juez de paz cuya oficina es su casa. Y lo que hemos hecho es hemos fortalecido sus capacidades de estos jueces de paz, porque no podemos permitir que impartan justicia, lógico, aun cuando tienen conocimientos básicos y han internalizado los valores de su comunidad, sin que tengan una mayor capacitación sobre lo que se debe y no se debe hacer, por ejemplo. Entonces, trabajamos con esos jueces de paz. Tenemos un proyecto que ganó el Poder Judicial, la Comisión de Justicia de Género, con COICA, que está invirtiendo $6 millones para fortalecer la justicia de paz en el Perú. Hemos tenido que recurrir a la corporación coreana, que nos ha ayudado precisamente, y en estos momentos se están llevando a cabo un encuentro de buenas prácticas entre Huancavelica, Cajamarca, Lima Este y Junín. Desafíos, muchos. No, ¿estoy con el tiempo? Un minutito para que hable de los desafíos. Ya. Dele. Desafíos, muchos. Tenemos que fortalecer el sistema de justicia, más aún, para que pueda responder a los casos complejos, a los megaprocesos. Tiene que haber un sistema, porque le corresponde a la Junta Nacional de Justicia nombrar un sistema de selección adecuado para los nuevos jueces que van a integrar esta Corte Penal Nacional. Recuérdese, fíjense, ese es un riesgo, que la Corte Penal Nacional, que ve los casos de crimen organizado, los megaprocesos, está constituida por jueces provisionales, porque no tienen jueces titulares. ¿Qué significa ello? Que jueces titulares en otros distritos judiciales son trasladados a la Corte Penal Nacional para desempeñar sus funciones. Son titulares en un distrito, pero no son titulares de la Corte Penal Nacional. De suerte que a la Junta Nacional de Justicia le corresponde la enorme responsabilidad de designar a estos nuevos jueces titulares para esta Corte Penal Nacional. Solo para que tengan un ejemplo, dentro de pocos días empieza el caso Orellana. Más de 70 procesados y más de 40 imputaciones. Tenemos que utilizar el auditorio del Poder Judicial para poder iniciar este proceso, que es un megaproceso, que tiene más de 1000 actuaciones procesales. Entonces, ¿qué requerimos? Jueces con absoluta independencia, con fortaleza, que sean capaces de resistir cualquier ataque mediático, Y ahí importa la intervención del Poder Judicial de defender la independencia judicial. ¿Por qué? Porque el juez per se tiene que resistir el ataque mediático que hubiera, pero también corresponde a la cabeza de la institución defender y alertar frente a cualquier ataque indiscriminado, venga de donde venga. Eso no lo vamos a permitir y eso hemos estado haciendo durante todo este tiempo, como ustedes habrán podido advertir. Es verdad, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos pronunciamos, porque vamos a decidir al final sobre un conflicto. Yo soy jueza penal, termina mi mandato y necesariamente tengo que ir a una sala especial. Entonces, entiendan ustedes que hay veces hay cosas que no podemos adelantar, pero sí decir, hay un grave riesgo en la selección y nombramiento de los nuevos jueces de la Corte Penal Nacional, y ahí tiene que afinar muy bien la Junta Nacional de Justicia, y ahí también la sociedad civil tiene que estar expectante para ver quiénes son quienes van a integrar esta Corte y van a llevar a cabo los casos más importantes de nuestro país. Doctora, ahí sí la interrumpo ya. Sí. Tenemos que darle... El desafío, doctora Benavides, de su acusación constitucional es que usted ha remarcado lo estrictamente jurídico de su papel y también ha remarcado que eso está ahora, digamos, en cancha de un poder eminentemente político, que es el Congreso, que tiene una labor, digamos, intelectualmente no poco compleja, que es armonizar la propuesta interpretativa que usted ha formulado.
Bueno, vamos a tratar de cumplir los tiempos. Bueno, todos los poderes del Estado, organismos constitucionales y sociedad civil debemos ser conscientes que la base del Estado de Derecho es contar con instituciones sólidas, con una cultura organizacional basada en la ética. Por ejemplo, un grave daño a la institucionalidad del país es no respetar la separación de poderes, que incluye el respeto a la autonomía del Ministerio Público. Un país democrático requiere que todos los fiscales cuenten con la autonomía e independencia para el cumplimiento de su misión constitucional de investigar y perseguir el delito. Nosotros los fiscales no trabajamos bajo ningún tipo de presión política, económica, mediática, ideológica. Nuestro trabajo es netamente técnico-jurídico. Nosotros actuamos dentro de los cauces de la ley y la objetividad, investigando, caiga quien caiga y pese a quien le pese. A nivel internacional se sabe que cuando se investiga a actores políticos, estos se defiendan alegando que se intenta judicializar la política, cuando en realidad lo que buscan es politizar la justicia. Por ello, desde todos los frentes se debe defender, exigir y rechazar todo tipo de intromisión política en el sistema de justicia, especialmente en el Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio Público ha pasado por muy severas y graves crisis, por lo que nos encontramos en el empeño de promover la unidad de todos los integrantes de nuestra institución para devolverle al país la confianza en sus fiscales. Para ello, las lecciones aprendidas son importantes y todos los fiscales del Perú estamos comprometidos con el respeto y la lucha por la institucionalidad. Es en esa línea que en el caso de Cuellos Blancos encontramos solo el 15% de los audios procesados. Pero devolveremos a enero del 2023 el 100% de dichos audios a fin de que la verdad se conozca por completo. Lo que significa que en 6 meses se procesará el 85% de dichos audios. Esto es posible gracias al orden impuesto en el equipo especial de Cuellos Blancos para que sus investigaciones sean de manera eficiente y eficaz, por tratarse del caso de corrupción judicial más grande que ha tenido el Perú. Desde aquí les digo a todos los peruanos que nuestras acciones hablan de nuestro compromiso por la lucha contra la corrupción en favor de la institucionalidad del país. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Doctora Rebollar, escenarios futuros. Bueno, estamos en un momento muy difícil, pero nuestra labor en todo el país nos permite decirles que necesitamos todos los peruanos y peruanas hacer un gran esfuerzo por la integración nacional, justamente por lo primero que les decíamos, somos un país dividido y lamentablemente la exclusión, la marginalidad, la pobreza es un caldo de cultivo para que opciones no democráticas o violentistas vayan ganando terreno. Entonces, ese es un gran reto que tenemos como país, pero en este escenario yo quiero decirles brevemente qué es lo que la Defensoría está haciendo y a qué se compromete. En la lucha contra la corrupción, nosotros lo hemos considerado como un problema fundamental desde el rol que corresponde a la Defensoría, porque sabemos y respetamos las competencias de cada quien, y ahí como un paso previo a lo que es la corrupción, porque abogamos por la transparencia, la rendición de cuentas, estamos siguiendo muy de cerca la idoneidad en la designación de altos funcionarios, incluidos ministros y viceministros. Todos sabemos que ahí hay un tema muy serio. Muchas veces cuando señalamos que determinado funcionario, y lo hace igual la prensa, no tiene las condiciones para tener un cargo de responsabilidad por especialidad, por delitos que ha cometido previamente, quien lo sucede en el cargo a veces tiene peores credenciales. Entonces sí hay un tema muy serio en ese sentido. Y claro, ello no garantiza un trabajo prolijo ni comprometido, y por eso las políticas públicas que nosotros supervisamos vemos que están en un franco retroceso. El año pasado la Contraloría General de la República daba cuenta de que se había perdido cerca de 24.000 millones de soles por actos de corrupción. Y nosotros decimos, si esos fondos se utilizaran bien, estaríamos construyendo más colegios, más hospitales, más redes que necesita la población. Y lamentablemente eso no se da. Estamos enfocados en trabajar mapas de la corrupción para tener reportes periódicos. Hemos empezado con un reporte inicial de las autoridades regionales electas, de los procesos en curso que tienen, y de los 16 que ya son virtuales gobernadores regionales, 13 tienen procesos por corrupción. Y esto para nosotros es importante porque también no solamente está el rol de supervisión de la Defensoría del Pueblo, está el rol de vigilancia de la ciudadanía. Y en esta lucha tiene que haber un compromiso muy fuerte del sector empresarial. Estamos enfocados en la defensa de la libertad de expresión, tenemos informes, hacemos señalamientos, creemos que ese es un pilar fundamental de la democracia y lamentablemente hombres y mujeres de prensa están siendo atacados y tratados con hostilidad. Ese es un trabajo que lo vamos a seguir desarrollando en la Defensoría del Pueblo y claro, en materia de institucionalidad, nosotros respaldamos el trabajo independiente, autónomo de las instituciones y poderes del Estado y vemos con mucha preocupación este enfrentamiento que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Definitivamente se requiere un compromiso de todo el Estado, de la sociedad en su conjunto, de ustedes, para poder pensar en un diálogo democrático porque las líneas de diálogo en el país se han quebrado. Y bien hacía la doctora Elvia Barrios en señalar que se trató de pedir al presidente de la República que convoque al Consejo de Estado. Lo hemos hecho, personalmente hemos estado en una reunión con él, nos dijo que lo haría y nunca convocó. Pero también es cierto que él mandó 2 comunicaciones al Congreso, ¿no? Pidiendo un diálogo por el consenso por el Perú, un diálogo democrático, que tampoco el Congreso le ha respondido. Entonces, estamos en un momento en que, si aplicamos la teoría de juegos, están en una lucha de gana-gana y es el país el que está en el medio. Y creo que eso es lo que debe guiar, qué es lo que se va a hacer al respecto.
En materia de conflictividad social, ayer aprobamos con el doctor Luque el reporte del mes de octubre, que debe ser publicado el día de hoy. En septiembre teníamos 211 conflictos reportados, este reporte va a seguir, queremos que el de corrupción tenga esa lógica de continuidad, porque este de conflictividad está desde el año 2004, y en octubre estamos con 218 conflictos sociales, 8 nuevos respecto a los de septiembre, pero lo más grave es que desde el año 2013 son 9 años que no se repite esta cifra. Y eso tiene una explicación. No hay una política para el manejo de la conflictividad, no hay una estrategia, no hay un sistema de articulación, y eso tiene un directo impacto en el crecimiento sustentable, en el desarrollo y en las inversiones que ustedes tienen en el país. Y esto también se une muy fuertemente con lo que señalaba antes, el tema de dónde están, por ejemplo, los mayores conflictos en zonas de pobreza. El 42% del total de conflictos sociales están en las zonas más pobres del Perú. Hablamos de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno, Ayacucho y Cajamarca. Y eso no es gratis. Y por eso es que desde la Defensoría del Pueblo, si bien no hay una causa-efecto directa, sí hay una relación y eso se tiene que resolver. Hoy tenemos el caso de Cuninico en Loreto, tenemos el caso de Las Bambas, el caso de Espinar, pero entre los 8 nuevos que nacen en octubre está el conflicto que ya lo tenemos registrado por la construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay. Para la Defensoría del Pueblo, esa es una obra estratégica para todo el Perú. Creemos que debe tener viabilidad, pero debe nacer bien. ¿Y la gente de qué se queja? De que afecta al humedal de Santa Rosa, en Chancay, de que las exploraciones que se están haciendo por un túnel que están construyendo afecta a las estructuras de sus viviendas, y esos son temas que tempranamente se tienen que resolver. Si no, ese terminal no solamente va a ser también acogedor de las 7 plagas que tienen colosos de esta naturaleza, que es el narcotráfico, la trata de personas, de armas, sino puede convertirse en un corredor minero sur. Ya le hemos dicho a PCM que ahora es el momento de sentarse y conversar, porque esa obra es una obra necesaria para el país. Lo otro que quería señalar es que en materia de conflictividad social nosotros consideramos, porque ustedes dirán, sí, los impuestos, el canon, las regalías, sí, se necesitan políticas públicas de impacto rápido, porque si hablamos de las comunidades aledañas, el círculo siguiente, pobre, siente la diferencia. Pero para que haya políticas públicas que tengan ese impacto, siempre debe ir de la mano con la nueva visión, por ejemplo, del canon. Ustedes están viendo eso. Hay una posibilidad desde el Ejecutivo de que el canon se vaya con el ejército, eso sería viable. ¿Qué haría el ejército? El tema del ordenamiento territorial, la remediación y la inversión en los temas indispensables para las comunidades, salud, educación y servicios básicos. Pero por esta crisis no se observa que ni gobierno ni Congreso estén comprometidos en ello. Y finalmente, nosotros estamos postulando a una medición multidimensional de la pobreza. Si les hablaba que 8,5 millones, el 25.9% de la población está en pobreza, COMEX la ha medido con la multidimensionalidad, que no solo es cuánta plata contante y sonante tienes en los bolsillos, y lo que nos ha podido decir es que llega al 39.9% de la población. Esto merece políticas públicas, políticas sociales, porque si no, la pobreza que ha sido acrecentada por la pandemia, por la crisis mundial, va a terminar con el país. Y esa población pobre que va creciendo en un contexto en el que la democracia está amenazada, no vaya a ser que se una a opciones violentistas que terminen por hundir el país. En eso el compromiso es de todos. Muchas gracias, doctora.
Quisiera en esta última ronda hacerles algunas preguntitas específicas a cada una y que me respondan lo más breve que se pueda para que no salte la luz del timer. Doctora Rebollar, las instituciones están creadas bajo la asunción de la buena fe de los actores. Leía a un analista brasilero comentar las elecciones de Estados Unidos y decía, un escenario que ojalá no se dé, terrible, podría ser que en el 2024, si ganaran las elecciones del Partido Demócrata, un Congreso republicano, teniendo en cuenta la tendencia que está prevaleciendo ahí, podría no reconocer. Digamos, el sistema americano prevé que el Congreso tiene que reconocerla. Entonces ahí tendríamos un entrampe por falta de buena fe. Y creo que eso explica también, potencial digo, ¿no? en el escenario que imaginaba este analista, pero en el Perú ya nos ha pasado que algunas instituciones se han usado no tal como habían sido pensadas para actuar de buena fe, sino forzándolas al extremo. Y pienso, por ejemplo, en la inmunidad presidencial. Ciertamente no está pensada para la impunidad presidencial, sino para proteger la estabilidad del Poder Ejecutivo, que no solo es jefatura, el presidente, quiero decir, jefatura de gobierno, sino también del Estado. ¿Cómo recuperamos la buena fe en el Perú, en este país que usted ha mencionado varias veces, está tan fragmentado, dividido, polarizado? Sí, yo creo que un comentario breve sobre el tema de la inmunidad presidencial y el famoso artículo 117 que todo el Perú lo tiene como texto de agenda e interpretación permanentemente. Ha superado a los políticos, ha superado a los académicos constitucionalistas porque todos opinamos sobre ello. Pero la base tiene que ver con cómo se construye en el CCD del 93 la Constitución. Y hubieron voces que decían que ese artículo debía tener la cláusula de delitos de corrupción. No se puso, y no se puso porque se pensó en esa Constitución para un gobierno que tenía mayoría en el Congreso. Hoy, que la situación es distinta, el no haber puesto esa cláusula nos está pasando la factura. Por eso es que nosotros creemos que ahí debe haber una modificación del 117 que pasa por una decisión del Congreso de la República. Pero dicho esto, efectivamente, si es que no hay un gobierno que tenga mayoría, es difícil gobernar. Por ejemplo, mucho se podría hacer en conflictividad social si hay un pacto político por la generación de estabilidad jurídica, de ver cómo va a haber una redistribución, porque ustedes también siempre dicen, sí, yo pago mis impuestos, yo estoy al día, ¿y por qué la situación está así? Muy bien, ¿cómo van las políticas en relación a ello? Y creo que es importante el tema del diálogo. El diálogo se ha devaluado completamente. Nadie cree en nadie. A nivel político, hablas con una autoridad, creen que estás complotando, que son vacadores, que son castillistas, golpistas, se ha reunido, entonces se pierde con el diálogo. Y el diálogo lleva a la confianza. La palabra ha perdido valor en el Perú. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Por eso decía, esa identidad nacional nos tiene que llevar a despojarnos de toda consideración personal, individual, y pensar en cuál es la viabilidad de este país. Y este país solo va a ser viable si es que pensamos todos, y también la clase política y las instituciones, en qué nos corresponde. Eso no significa, quiero dejar en claro, que hay que transigir con la comisión de delitos. O sea, los delitos se tienen que investigar, pero la viabilidad del país es generando esos espacios donde la palabra pueda tener valor, donde ustedes tengan una práctica responsable, donde el Estado vea qué hacer, porque ustedes son pocos, hay más del 71% de personas en la informalidad. Cuando hay actividades absolutamente ilegales, como es la minería, la tala, que están acabando con nuestro país, y el impacto que eso tiene, por ejemplo, en el tema medioambiental, que al final nos va a pasar la factura no solamente al país, sino a la orbe. Muchas gracias, doctora. Doctora Barrios, retomando lo que nos dice la defensora, la importancia del diálogo, ustedes han tenido la amabilidad de sentarse en este panel a conversar, y yo no puedo evitar preguntarles, porque en días pasados hemos visto algún tipo de desavenencia, discrepancia no entre ustedes dos, que son las cabezas, pero sí entre algunos de los representantes de sus poderes, del Poder
Judicial y de la Fiscalía, sobre temas específicos y seguramente jurídicamente complejos. Pero ¿cómo retomamos ponernos del mismo lado, que no es un lado político, sino el lado de la defensa de la ley y de la institucionalidad, por encima de ciertos egos? Bien, vamos a ver. Nosotros consideramos que el respeto a las instituciones y poderes del Estado es fundamental. Y esto es fundamental para que exista una relación armónica entre las instituciones. Lógicamente, las cabezas de las instituciones tienen una gran responsabilidad en ello, en que podamos articular, en que podamos conversar, en que podamos dialogar, ¿correcto? Sin embargo, en algunos aspectos hay veces eso escapa, porque puede haber algún actor dentro de ese sistema que desde nuestra percepción genere disturbios. Y ahí es nuestra obligación, de manera respetuosa, exigir el respeto a la institucionalidad del Poder Judicial. Entonces, tenemos con la doctora una agenda pendiente de trabajo, una agenda común de trabajo que tiene muchas aristas muy importantes. Fíjese, por ejemplo, nosotros se aprobó la reforma para el sistema de justicia como una política pública 2021-2025, con objetivos estratégicos. Y ahí le corresponde fundamentalmente al Poder Judicial y al Ministerio Público poder articular. Lo que sí, en línea de respeto, nosotros lo que hacemos es, decimos, esto consideramos que no está bien y indudablemente la otra autoridad tendrá que responder, pero siempre de manera dialógica, siempre conversando, nunca usando la diatriba, el insulto, ¿no? Como otras instituciones han hecho con el Poder Judicial. Vivimos un franco deterioro, tenemos enormes retrocesos, ¿correcto? Aquello que habíamos ganado se ha perdido. Por ejemplo, en educación, en igualdad de género, ¿qué estamos haciendo con ello? Y eso tiene impacto en la sociedad. Por eso es que, como dice la doctora Eliana Rebollar, preocupa que hayamos perdido esa capacidad de diálogo, esa credibilidad que tenemos que tener en las instituciones, porque todo lo miramos con desconfianza. Y esa desconfianza genera, pues, precisamente esta situación crítica, caótica en la que vivimos. Hoy, yo tengo que decirlo, estamos acá sentadas 3 mujeres que creo que estamos empoderadas, que sabemos lo que hacemos y sabemos lo que decimos. Y sabemos hacia dónde vamos y qué queremos para nuestro país. Y ahí está nuestro compromiso, cumplir con estricto apego a la Constitución, con las responsabilidades que se nos ha asignado. Muchas gracias, doctora. Doctora Benavides, usted ha incidido varias veces que no puede dar opiniones políticas, me lo ha dicho acá, delante de todo el auditorio, me lo ha dicho a mí personalmente. Así que yo voy a ir por otro camino y me voy a atrever a hacer una pregunta personal. La doctora Barrios ha mencionado varias veces los ataques de los que se han sentido víctimas, digamos, objeto, tanto a nivel mediático, político, etcétera. Se ha hablado también de amenazas a su integridad, doctora. En un país que además, como también han mencionado las otras invitadas, hay una violencia de género terrible, desgraciadamente representada en algunas esferas del poder, con comentarios, por decirlo menos, misóginos. En ese contexto, donde usted se está de alguna manera enfrentando a un poder constituido, ¿se siente segura? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente la responsabilidad que tiene hoy día bajo su competencia? Gracias. Mi persona es fiscal y como fiscal tengo que cumplir la misión constitucional de investigar y perseguir el delito. Nuestro compromiso principal con la ciudadanía es perseguir el delito y para ello se debe reforzar la autonomía, objetividad e independencia de todos los fiscales. La defensa de la legalidad y el respeto a nuestra Constitución
nos demanda a luchar contra todo tipo de criminalidad, más aún la corrupción. Quiero enfatizar y señalar en este foro empresarial, remarcar que un país democrático, con instituciones sólidas y sin corrupción, tiene como efecto una mayor seguridad y predictibilidad en las decisiones fiscales. Además, se ha dispuesto un reforzamiento en las acciones de prevención y actuación inmediata en todo lo que tenga que ver en los delitos vinculados a la inseguridad. En consecuencia, el compromiso que nos debe unir a la ciudadanía, poderes públicos y empresa privada es la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, pues un país con corrupción e inseguridad no puede alcanzar el desarrollo económico que el país necesita. Muchísimas gracias. Una última repregunta, doctora. ¿Qué le diría usted, bueno, desde su posición de fiscal, a los empresarios que estamos convocados hoy acá, al Ejecutivo y al Legislativo, a qué los invocaría? ¿Qué mensaje les daría en este momento en el que estamos buscando, repito, no salidas sino soluciones? A trabajar en conjunto, tanto el sector público, el sector privado. Es necesario que nos esforcemos y tengamos como único fin al Perú. Eso es lo que recomendaría. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras tres distinguidas colegas que hoy día tienen responsabilidades que estoy seguro van a resultar gravitantes y determinantes en las próximas semanas y meses para el destino, ojalá favorable, de nuestro país, que merece nuevamente encontrar soluciones a esta terrible crisis política que vivimos. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado y con esto damos por terminado este panel. Buenos días.